Ingeniera, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Somos el grupo 7 y en esta oportunidad, continuando con el estudio de impacto ambiental de explotación petrolífera de lote 64, vamos a presentar la estructura del estudio de línea base ambiental del área de influencia del proyecto, basándose en tres puntos: el medio físico, el medio biológico, el medio socioeconómico y cultural. Los integrantes son Inti Manuel, Zabaleta Renato, Richa Milé, Mesarina Rodrigo, Castro Nicole y quien les habla, Domínguez Diego. La geología del medio físico. La geología es la ciencia que se dedica al estudio de la Tierra, incluyendo su composición, estructura, historia y los procesos geológicos que han dado forma a nuestro planeta a lo largo de millones de años. La geología investiga una amplia variedad de aspectos relacionados con la Tierra, y su trabajo tiene importantes implicaciones en el área como la minería, la construcción, la gestión de recursos naturales, la predicción de desastres naturales y la conservación del medio ambiente. En relación al proyecto, la geología regional está comprendida por dos unidades morfológicas estructurales: la faja subandina y el llano amazónico, caracterizados por sus conjuntos pétreos y desarrollos geohistóricos, lo que diferencia sus estructuras de altitud y litología, conformados relieves, colinas y terrazas aluviales. Bien, en el gráfico superior derecho presentamos la geología eh, que representa en todo el proyecto de explotación pétreo. En una parte izquierda tenemos todas las explotaciones que se ha hecho, ¿no? Todos los yacimientos, eh, los campamentos, la tubería flexible, eh, y en la otra esquina tenemos la simbología de todos los tipos de suelos que hay. Tenemos las gravas, arenas, los sedimentos finos y los restos orgánicos provenientes de áreas adyacentes. Con respecto a la sismicidad del medio físico, obtenemos que a nivel regional, la región se presenta una zonificación calificada como peligro sísmico moderado. La fuente corresponde al mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas, publicada en el 2003 por la Comisión Multisectorial para la Reducción de Riesgos de Desastres, por sus siglas CMRRD, que grafica el nivel de zonificación de las máximas intensidades sísmicas observadas. Continuando con la geomorfología del medio físico, tenemos que la geomorfología es la rama de la geología que se enfoca en el estudio y la descripción de las formas de la superficie de la Tierra y los procesos geológicos que las han formado a lo largo del tiempo geológico. Esta disciplina busca comprender cómo se han desarrollado y evolucionado las características del paisaje terrestre, como montañas, valles, mesetas, cañones, costas y otras formaciones geológicas. Eh, en relación al proyecto, en la parte superior tenemos un mapa topológico, ¿no? De todas las áreas donde se va a explotar, ¿no? Y sombreado de distinto color toda la geomorfología de la superficie, ¿no? Esta instalación cuenta con la aprobación del estudio del impacto ambiental mediante la resolución directorial número 150 2003 y su enmienda posterior aprobada mediante la resolución directorial 053 2004. Medio físico, unidades paisajísticas. Las unidades paisajísticas son un concepto utilizado en la planificación y diseño del paisaje para identificar y categorizar diferentes áreas o regiones en función de sus características físicas, culturales y ambientales.
Estas unidades ayudan a comprender y gestionar la diversidad de paisajes en un área determinada y a tomar decisiones informadas sobre su conservación y desarrollo. Suelos. La calidad del suelo. En líneas generales, los parámetros evaluados cumplen con los estándares establecidos para la calidad ambiental, a excepción de ciertos metales. Se identificó la presencia de bario, cadmio y cromo en las estaciones de Suche Central y en el campamento base Sargento Puño. No se encontraron rastros de hidrocarburos de petróleo en ninguna de las estaciones de muestreo, incluyendo las muestras obtenidas en los centros poblados de las comunidades nativas Catira, Brasilia y Ancash. Resultados de suelos para hidrocarburos totales de petróleo, para el baro y para el cadmio. Se constató la presencia de cadmio en la estación CS-16, ubicada cerca de la estación de Petroperú, en niveles que exceden los estándares establecidos para la calidad ambiental en áreas destinadas a uso agrícola del suelo. La hidrografía. La zona de estudio se encuentra en la cuenca del río Marañón, la cual forma parte de la región hidrográfica del Amazonas, en la vertiente del Atlántico. A nivel local, las subcuencas principales incluyen la quebrada de Chituche y la quebrada de Anazo, las cuales se desembocan sus aguas en el río Morona. Dentro de estas subcuencas se encuentran las quebradas de Uriquemza, Mayumbara, Catira, Yancu y Rayayacu. El mapa de la cuenca. El análisis de balance hídrico reveló un superávit mínimo del 0,4 metros cúbicos en la quebrada de Huayquenza, que sirve como la principal fuente de agua para las actividades del proyecto durante la fase de operación. Esto indica que no hay déficit hídrico a lo largo del año y por lo tanto hay disponibilidad de agua para el proyecto sin que afecte sus posibles usos actuales. El agua de esta quebrada se destinará al funcionamiento de los campamentos temporales 4 y 5. En la hidrogeología, se identificaron las unidades hidrogeológicas asociadas con estratos de depósitos cuaternarios pertenecientes a la era del Cenozoico y las rocas sedimentarias de la era del Neógeno. Las profundidades del nivel freático en la zona del proyecto es variable, oscilando entre 13,1 metros en el sector de la plataforma SC3X y 52,26 metros en el sector de la plataforma SC2X. En la zona de la tubería flexible y el camino del acceso, el nivel freático presenta variaciones entre 2,63 y 5,16 metros. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Nicole Dolores Castromata. El día de hoy voy a hablar acerca de la calidad de sedimentos, un componente del medio físico. En nuestro proyecto de lote 64 se realizaron algunas investigaciones de las cuales se arrojan estos resultados. De hecho, son 10, pero voy a mencionar los más importantes. Dentro de ellos se observa una mayor proporción de arcilla y arena, muy fina en los sedimentos de las estaciones evaluadas. Los metales más abundantes en los sedimentos son hierro, titanio y potasio. La presencia de cadmio es muy elevada en comparación con los otros niveles de metales pesados. Dice que el hierro presenta dos niveles altos en dos estaciones, tanto en la quebrada Yancún como en la quebrada Rayayacu durante la temporada húmeda. Y el zinc excede los estándares establecidos de las directrices provisionales de la calidad en los sedimentos de dos estaciones, tanto en la quebrada Yancún y en la Rayayacu. Por último, la presencia de mercurio es elevada en cuatro estaciones, tanto en la quebrada Yancún, Rayayacu, superando las directrices de la calidad de sedimentos para la protección de la vida acuática. A continuación hablaré acerca de la calidad y uso de agua, es otro componente del medio físico. Aquí también se realizaron unas evaluaciones del estudio de impacto ambiental, donde se hicieron unos muestreos, ¿no?, de agua utilizado por la población, tanto en el área de influencia directa. Se compararon dos categorías, tanto la categoría 1, que era poblacional y recreacional, y la subcategoría A2, que son aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. Arrojaron los siguientes resultados, mencionaré los más importantes también. Nos dice que no se detectaron la presencia de aceites y grasas en ninguna de las estaciones, que en todas las estaciones se registraron sólidos totalmente suspendidos, y solo en una estación ubicada que es en el río Morona, que son, que son aguas de arriba de la comunidad Nueva Creación Chapra, superó el ECA, ¿no?, posiblemente debido al arrastre del material suelto de los suelos durante la lluvia. También no se detectaron la presencia de cadmio en ninguna de las estaciones,
y la presencia de zinc en la quebrada Catira supera los límites del ECA, lo cual podría atribuirse a las condiciones geológicas naturales del área de estudio. A continuación hablaré acerca de la atmósfera, que es otro componente del medio físico, y dentro de la atmósfera está lo que es el clima y la zona de vida. Aquí, como podemos observar, según la guía explicativa del mapa ecológico del Perú, nos dice que el área de estudio se sitúa dentro de la zona de vida, pues del bosque muy húmedo premontado. Esta zona abarca tanto la región latitudinal, tropical del Perú y se caracteriza por las laderas pendientes, ¿no? Que oscilan entre 70 y 100%. En cuanto a las temperaturas, las estaciones tanto de Barranca y Borja, pues hay algunas temperaturas, se observan una media mensual, pero lo que se resalta que son las temperaturas mínimas, tanto para la estación Barranca, que es 20.8 grados Celsius, y para la estación Borja, que es 19.71. En relación con la estacionalidad climática, pues se observa una evaluación de condiciones meteorológicas predominantes en el área de estudio, centrándose principalmente solamente en la precipitación, ya que la temperatura muestra una notable uniformidad a lo largo del año. Además, se manifiesta en la fluctuación de los niveles de los cuerpos de agua locales, que en el comportamiento del río Morona se asemeja a lo descrito anteriormente, pues mostrando su crecimiento tanto en el mes de marzo y su declive en los meses de julio y agosto. En la otra subárea, que vendría a ser lo que es la calidad del aire, que está dentro de la atmósfera, pues se llevó a cabo una evaluación de partículas. Eh, por ejemplo, son partículas menores de 10 micras, que vendrían a ser el PM10, y partículas menores a 2.5 micras, que vendrían a ser el PM2.5. Ahí se encontraron gases como, por ejemplo, dióxido de azufre, monóxido y dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ozono, anhídrido sulfuroso, plomo e hidrocarburos totales. Aquí en esta área se realizaron se realizaron en tres estaciones del proyecto, ¿no? De las cuales los resultados que se obtuvieron fueron según los estándares de calidad establecidos por el DS N003-2017, según MINAM. Nos dice que las partículas, como los gases medidos en totales las estaciones de muestreo, se encuentran por debajo de los límites establecidos en los estándares, tanto para la temperatura seca como la temperatura húmeda. A continuación hablaremos acerca del ruido, es otra subárea de lo que vendría a ser en la categoría de atmósfera. Se llevó a cabo el registro a nivel del ruido ambiental en las mismas estaciones. Se realizaron aquí dos mediciones, tanto para el horario diurno como el nocturno. Los resultados revelaron que en 9 estaciones situadas en el sector de la quebrada, como por ejemplo los que puede apreciar ahí, que son Huiraquetza, el lado sur del campamento base, el Sargento Puño y los centros poblados de las comunidades nativas, Unión Indígena, Ancuash, Nazaré, Nueva Alegría, superan los estándares de calidad tanto en el horario nocturno. En el nocturno diurno, dice que o sea, las operaciones registradas en las estaciones ubicadas en el centro de las comunidades nativas, Fernando, excedieron, ¿no? Para las zonas residenciales. Esto atribuye a las actividades húmedas, a las actividades humanas en dichos centros poblados y las precipitaciones características de la zona. En el horario nocturno, las operaciones registradas en los estándares correspondientes al sector Quebrada, Huiraquetza, el sector Campamento Temporal, Brasilia y el lado del CBSP, zonificadas como industriales, se le atribuyen factores climáticos como las precipitaciones propias de la zona al ruido generado por el desplazamiento de animales y faunas circulantes, ¿no? En cuanto a las operaciones registradas en los centros poblados de las comunidades nativas, como las que pueden apreciar ahí, se deben a las actividades cotidianas de dichos centros poblados. Medio biológico. El medio biológico está constituido mayormente en dos ecosistemas, el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. En esta oportunidad vamos a ver el ecosistema terrestre que vendría siendo la flora y la fauna, ¿no? También comprendiendo la flora y la fauna. Separándolo en dos partes, se vendría siendo en la caracterización del medio biológico cuando se superpone en el área natural protegida y cuando no se superpone en el área natural protegida. Empezando con la caracterización, cuando se superponen, vendría siendo primero dos partes, la flora y la fauna. En la flora estaremos hablando de la vegetación.
En la región de estudio que abarca la zona de amortiguamiento de la zona de reserva Santiago-Comaina, se ha identificado una única unidad de vegetación correspondiente al bosque de terraza baja. Este bosque se encuentra a lo largo de la orilla del río Morona, abarcando un margen de 50 a 200 metros en perpendicular a la orilla del río. Mientras que en la fauna tenemos tres familias, que vienen siendo la herpetología, ornitología y la mastozoología. En la herpetología se han identificado un total de 19 especies de anfibios y reptiles distribuidos en 11 familias. La población de reptiles consiste en 44 individuos pertenecientes a 6 especies, mientras que los anfibios corresponden a 121 individuos distribuidos en 3 especies. En la ornitología, en la zona de investigación se documentaron en total de 80 especies, distribuidas en 25 familias y 13 órdenes. El mayor número de registros se observó durante la temporada muy húmeda, siendo un total de 66 especies, abarcando 24 familias y 14 órdenes, mientras que en la mastozoología se documentó un total de 16 especies de mamíferos, distribuidos a su vez en 14 especies de mamíferos mayores terrestres y una especie de mamífero menor, así como 3 mamíferos acuáticos. En, Cuando no se superpone en el área protegida, en el área natural protegida, vendría siendo la flora y la fauna, pero esta vez es una zona de estudio, se identifica 3 sistemas ecológicos, ¿no? Según la clasificación de Natura Cerve del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y el Centro de Datos de la Conservación llegaron a que los bosques inundables de la llanura aluvial de ríos de aguas blancas del oeste de la Amazonía, los bosques pantanosos de palmas en la llanura aluvial del oeste de la Amazonía y bosques siempre verde de la penilluga del oeste de la Amazonía. De esta evaluación realizada, 11 especies se encuentran bajo alguna categoría de protección según la legislación nacional, conformando, conforme a la Convención Internacional para el Tráfico de Especies de Flora y Fauna en Peligro. En el año 2016 se identificaron 4 especies de flora en el apéndice 3. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se registraron 15 especies en alguna categoría de conservación. Además, identificaron también 18 especies consideradas como endémicas de Perú. De todas estas especies registradas, se aproximaron un 30% son utilizadas por la población local, en un total de 96 especies, siendo 16 empleadas con fines medicinales, 58 especies madereres y una especie utilizada como leña, 18 especies aprovechadas con frutos comestibles y 3 especies con diversos usos. La flora. La evaluación forestal En la evaluación forestal se examinaron 3 categorías de vegetación: los bosques de terraza media, los bosques de terraza baja y los bosques de terraza eventualmente inundable, siendo el aguajal no considerado como una categoría de evaluación, ya que el aguaje, especialmente principal, no tiene relevancia comercial. En el inventario forestal se identificaron 6 especies amparadas por la legislación nacional, teniendo una presencia de 8 especies forestales con alguna clasificación de conservación de la Unión de la Internacional de Conservación de Naturaleza, con una especie catalogada en peligro y 6 en estado de preocupación menor. Teniendo por último la fauna, que vendría siendo, por ejemplo, la patología. La población combinada de anfibios y reptiles totalizó 180 individuos con 24 especies de anfibios y 24 de reptiles. Se identificaron 2 especies sujetas a alguna categoría de legislación nacional, además una especie catalogada como casi amenazada. De la totalidad de especies, únicamente 5 especies de anfibios son consideradas endémicas en la cuenca del Amazonas, debido a su limitado rango de distribución. Ornitología. Se contabilizaron un total de 204 especies pertenecientes a las 40 familias y 18 órdenes en la zona de estudio. Durante la temporada muy húmeda, en el mayo del 2017, se registraron 93 especies distribuidas a 31 familias y 17 órdenes. Sin embargo, en la temporada húmeda,
En septiembre de 2017 se registraron 149 especies distribuidas en 36 familias y 18 órdenes. En la mastozoología, estas especies pertenecen a 7 familias y 5 órdenes. La mayoría de la mastofauna está compuesta por roedores y murciélagos, sugiriendo un equilibrio saludable en la comunidad de mamíferos. Mientras que, por último, en nomología, se contabilizaron 5.632 individuos que corresponden a 49 especies, siendo 5.616 individuos de 39 especies de Scarabaenae y 16 individuos de especies Carabidae, resultando que la comunidad de Scarabaenae resultó más compleja que la Carabidae, mostrando un mayor número de especies. Buen día, profesora. Mi nombre es Yamila Ruiz y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los ecosistemas acuáticos en nuestro proyecto. Como primer punto tenemos la caracterización del medio biológico cuando se superpone con el área natural protegida. En la temporada húmeda de marzo, la composición de especies del fitoplancton mostró un total de 170.050 individuos, distribuidos así en 19 especies, 14 géneros, 13 familias, 8 clases y 5 divisiones. El grupo con el mayor número de especies fue la división de diatómeas, que representó el 83% del total, con 11 especies. Como podemos observar en este gráfico, tenemos la composición de especies registradas del plancton, como ya les mencioné, el 83% que fue el mayor. Se llevaron a cabo estudios para evaluar la presencia de metales pesados en el tejido de los peces y los resultados indicaron que no superan los límites establecidos por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. En estas tablas, esta primera tabla es el resultado de análisis de tejido de metales en peces en el río Morona Arriba. Nos muestra el parámetro, las unidades y los demás datos que muestran la tabla, ¿no? En esta otra tabla, que está en el lado inferior, tenemos el resultado de los análisis de tejido de metales en peces en el río Morona aguas abajo. Seguimos con el segundo punto, que es la caracterización del medio biológico cuando no se superpone con el área natural protegida. Bueno, en relación al fitoplancton, se han contabilizado 17.266 individuos que han sido distribuidos en 17 especies, 12 géneros, 12 familias, 6 clases y 5 divisiones. Durante la temporada húmeda, que fue en septiembre, se registraron 16 especies, 12 géneros, 12 familias, 6 clases, 5 divisiones y 16.644 individuos. Mientras que en la temporada húmeda, que fue en diciembre, se identificaron 5 especies, 4 géneros, 4 familias, 2 clases, 2 divisiones y 622 individuos. En este primer gráfico podemos observar la riqueza de especies del fitoplancton, mientras que en este segundo gráfico podemos observar la riqueza de especies del zooplancton. Como siguiente punto tenemos las amenazas para la conservación del hábitat o ecosistemas. Pues el lugar donde se sitúa el proyecto corresponde al bosque de terrazas medias y bajas, que son temporalmente inundables. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuentan con la presencia de aguajales dentro del área de influencia directa, pues no se observa ninguna concesión forestal, lo que implica que la explotación de la madera con fines comerciales a mediana o tal vez a gran escala no sea considerado como una amenaza para nosotros. Entonces, el mayor riesgo para la conservación del hábitat radica en el desarrollo del proyecto, ya que la apertura del derecho de la vía para la construcción del camino de acceso a la instalación de las tuberías flexibles podría ocasionar la fragmentación de nuestro ecosistema, impidiendo que las especies accedan a áreas de anidamiento y como también de alimentación. Ahora le paso a mi compañero. Aspecto socioeconómico, la característica económica de la población. La ocupación principal, en la comunidad de Catira el 27.3% de los habitantes indicaron que se dedican a la agricultura, mientras que en Brasil este porcentaje es del 78.6% y en Ancash es del 80%.
También en Ancash el 10% se desempeñan como madereros y en Catira un 18.2% tienen ocupaciones como trabajadores profesionales, al igual que el 7.1% en Ancash. Ahora, con respecto al ingresos y gastos, se realizaron dos tipos de encuestas. La primera para dar a conocer si perciben ingresos económicos y la segunda para dar a conocer el rango de sus ingresos económicos. En el primer cuadro, en Catira, el 54.5% de la población informó tener ingresos económicos, mientras que en Brasil este porcentaje es del 30.8%, y en Ancash el 20%. Por otro lado, el 45.5% de los encuestados en Catira afirmaron no contar con ingresos económicos. En Brasilia, este porcentaje fue del 69.2% y en Ancash alcanzó el 80%. En el segundo cuadro, en Catira, el 14.3% de los participantes indicó percibir ingresos inferiores a 1.000 soles, mientras que el 57.2% afirmó recibir entre 1.000 e incluso 1.500 soles. Además, el 28.6% de los encuestados en Catira no especificó sus ingresos. En Brasilia, el 20% reportó ingresos en el rango de 1.000 a 1.500 y el 80% indicó percibir más de 1.500 soles. Por último, en Ancash, el 50% de los encuestados manifestó recibir menos de 1.000 soles, mientras que el 50% indicó recibir más de 1.500 soles. Como podemos ver ahí en las imágenes, estamos viendo la vivienda en Brasilia y la vivienda de la comunidad nativa de Catira. Sobre el cuadro, estamos percibiendo que en Catira el 63.6% de las viviendas son compradas por jefes de hogar, mientras que el 57.1% en Brasilia y el 100% en Ancash. En Catira, el 9.1% de las casas son propiedad de las familias. En Catira, el 27.3% de las viviendas son donadas por la comunidad a sus miembros y el 49.2% de las viviendas en Brasilia también es donada por la comunidad. Sobre el alumbrado, en el área de investigación directa, los hogares sin servicios eléctricos básicos utilizan querosene o mecheros a base de aceite para abastecerse de energía de iluminación durante la noche, como por ejemplo en Catira el 18.2% de los encuestados tienen alumbrado eléctrico, empleado a la lámpara de petróleo, similar en Brasilia, con un 7.1%. Sobre los servicios básicos, las comunidades de Catira y Ancash no cuentan con servicios básicos de agua. El agua se recolecta del arroyo Catira para consumo doméstico. La gente de Ancash utiliza agua de arroyo de Situche. En Brasilia, el servicio básico de agua se basa en el uso de piletas en cada casa. Y ahora se ha constatado que como los paneles solares no funcionan, los motores para bombear agua no funcionan tampoco, por lo que los vecinos se llevan el agua del arroyo Machubara. Ahora, lo que es servicios higiénicos, las comunidades aborígenes no cuentan con servicios básicos de desagüe, lo cual es alarmante. La eliminación de los excrementos suele realizarse en zonas forestales. Solo hay pocas letrinas en Brasilia y Catira, y en Brasilia se encontró una cisterna usada. Sobre los transportes y comunicaciones, como podemos ver en la imagen, la forma más común de poder transportarse son usando los peque-peque, ¿no? Son una asistencia, bueno, los vehículos más pequeños son los que permiten a las personas frente a los centros de comercialización de San Lorenzo, Lagunas y Yurimaguas, ¿no? Transportar a los pasajeros y idas y vueltas, ¿no? En Catira, el 71, con respecto a lo que es servicios de comunicación, en Catira el 71.4% de los residentes declararon poseer una radio, a diferencia en Brasil, la que se afirmó el 35.7% y lo mismo afirmó el 10% en Ancash. La presencia de altavoces fue mencionada por el 14.3% de la población en Brasilia. Cultural. Sobre la caracterización cultural de los pueblos no indígenas del área de influencia directa, no se ha encontrado registro alguno, por lo que se entiende que no hay comunidades no indígenas dentro del área de influencia directa. Sin embargo, en la caracterización cultural de los pueblos indígenas u originales del área de influencia directa, se han encontrado comunidades indígenas ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto que están registradas
en el registro de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura. Ahora podemos ver también una tabla en la que vemos más a detalle. Por ejemplo, en la localidad de Catira es un tipo de localidad comunidad nativa, con su reconocimiento establecido en la fecha de 15 de febrero de 1988. Y también su titulación que fue el 17 de abril de 1990. Por otro lado, en Brasilia, también es un tipo de localidad de comunidad nativa, también tiene su reconocimiento, que fue establecido el 22 de noviembre de 1977. Y su titulación, que fue establecido el 29 de agosto de 1991. Ancash también es una localidad de tipo indígena, pero no encontramos dato alguno. Ahora, en lo que es el patrimonio cultural, la prospección arqueológica efectuada por un arqueólogo concluyó que no se hallaron vestigios arqueológicos en la superficie del área del proyecto. Tampoco se identificaron sitios de importancia cultural o religiosa entre las comunidades nativas de la zona de influencia directa.